una princesa llega con Soma, ofreciéndose como esposa, a cambio de que elimine un monstruo gigante. Hizo esto sin el permiso de su padre, por lo que técnicamente es una traidora, así que el plan no solo es luchar contra el monstruo, sino también contra el archipiélago. Este vídeo continúa la historia de Genjitsu Shuji Usha no Oukoku Saikenki, novela 13, capítulo 09, Duelo, Guerra Total. Mientras tanto, Ichia y Tomoe estaban en la playa de la isla lejana del reino que albergaba un arsenal secreto. Si la ruta de Oyamizuchi es como predije, su majestad y los demás podrían estar luchando contra ella ahora mismo. Espero que mi predicción haya sido correcta. Por favor, que sea correcta. Cielos, no te pongas tan triste. Tomoe pellizcó la mejilla de Ichia mientras perdía gradualmente la confianza. Tú eres el mayor experto en monsterología, y todos trabajaron juntos para armar el plan. Seguro que funciona. Necesitas creer más en ti mismo y en todos los demás. Tomoe, mi hermano mayor definitivamente ganará. Apuesto a que Yuriga está frustrada porque no puede ver, dijo Tomoe riéndose. A diferencia de Tomoe e Ichia, a quienes se les había dado tiempo libre de la Academia Real a petición de Soma, Yuriga era un polizón en su viaje, y había sido enviada directamente a Parnam cuando todos regresaron. Probablemente estaba enterrada bajo una pila de tareas extra como castigo por faltar a la escuela en este momento. Imaginando a Yuriga pasando por eso, Ichia sintió que parte de la tensión se le escapaba de los hombros. Sí. Tienes razón, definitivamente pueden eliminar a Oyamizuchi. Si así, los dos rezaron por el éxito de Soma y los otros. Castor empujó su brazo hacia adelante y ordenó, todos, prepárense para la batalla. El Ichia entrará ahora en la fase 1 de la operación. Nuestra primera tarea es hacer volar esa niebla intrometida. Envía al equipo de caballería de Wyvern de vuelta con barriles explosivos. Su objetivo es Oyamizuchi y el área que lo rodea copiado. Todos, prepárense para la batalla. Equipo de caballería de Wyvern, salgan con equipo de bombardeo. Su objetivo es Oyamizuchi y sus alrededores. Repito. Su objetivo es Oyamizuchi y sus alrededores inmediatos. Equipo de caballería Wyvern, diríjanse con el equipo de bombardeo. Albert y los demás oyeron la voz del primer oficial a través del tubo de voz. De acuerdo, hombres. Hagámoslo. Sí. El equipo de caballería de Wyvern liderado por Albert y Ruby despegó llevando barriles de explosivos. Volaron en formación mientras las dos flotas observaban, dirigiéndose directamente hacia la isla Ikatsuru. Oyamizuchi también se dio cuenta de los voladores que venían. Telepáticamente, Ruby le preguntó a Albert, esa cosa tiene cara de dragón, ¿crees que puede respirar fuego? Los jefes dicen, probablemente no, una criatura necesita un cierto tipo de torso para respirar fuego, pero, aparentemente, esa cosa tiene un cuerpo acuático, explicó Albert, revisando mentalmente el informe. Entonces no tiene ningún ataque que pueda alcanzar el cielo. No sé. Tiene una forma extraña, así que no me sorprendería si tiene alguna forma inesperada de atacarnos. Fue entonces cuando Oyamizuchi comenzó a estirar su cabeza hacia el equipo de caballería de Wyvern. Por alguna razón, al darse cuenta, Albert tuvo un mal presentimiento e inmediatamente ordenó, circulen a la izquierda siguiendo su orden. La formación trató de desviarse hacia la izquierda, pero al hacerlo, Oyamizuchi abrió la boca y emitió un chillido agudo, enviando el lado derecho del equipo de caballería de Wyvern volando hacia atrás, como si hubieran sido arrasados. Un quinto del equipo cayó en un instante. Los Wyverns que giraban en la cola no mostraron signos de heridas externas. Y Albert pudo ver a los jinetes que habían sido arrojados de sus monturas. Capitán. El ala derecha ha caído. Un jinete de Wyvern le gritó a Albert, pero Albert no se detuvo. Continúen la operación. Todos tienen paracaídas. Miró hacia abajo para ver los paracaídas de los hombres abriéndose uno tras otro. Una vez confirmado esto, Albert levantó su lanza y dio órdenes. Obviamente, aunque aterrizaran a salvo, abajo era el mar de invierno. Si la ayuda llegaba demasiado despacio, sus vidas aún podrían estar en peligro. Sin embargo, Albert y sus hombres no podían permitirse el lujo de detenerse por ellos. Dejen el rescate a los chicos de abajo. Vamos a entrar.
No podemos permitir que esta operación tropiece en la primera etapa. Sí, señor. La caballería de Wyvern se dirigió hacia Oyamizuchi una vez más, en voz baja. Albert le preguntó a Ruby, ese ataque de hace un momento, ¿qué crees que fue? ¿Magia de viento a gran escala? No, tal vez fue un disparo de aire comprimido. Si le diera un nombre, lo llamaría cañón de aire. No me importa cómo lo llames. Es una mala noticia que pueda hacerlo, pero debe llevar mucho tiempo aspirar tanto aire, así que deberíamos bombardearlo antes de que pueda hacer otro disparo. Mientras estaban teniendo esa conversación, el equipo de caballería de Wyvern llegó a la isla de Ikatsuru donde estaba Oyamizuchi. Bien, dejen caer sus barriles. Nuestra misión es volar la niebla que oscurece. No hay necesidad de correr riesgos tratando de golpear a Oyamizuchi siguiendo las órdenes de Albert. El equipo de caballería de Wyvern dejó caer sus barriles de explosivos uno tras otro. Los explosivos se precipitaron hacia abajo, detonando cerca del suelo. Esto dio lugar a una cadena de incendios masivos en toda la isla, reemplazando la niebla con humo negro. Eso debe haber sorprendido a Oyamizuchi, porque dejó escapar un chillido que perforaba los oídos. Los jinetes de Wyvern se taparon los oídos, tratando de bloquearlo, pero Ruby y los Wyverns no pudieron hacerlo y se tambaleaban por el asalto auditivo. Cuando la bestia finalmente terminó de rugir, Albert preguntó, ¿estás bien? Ruby, de alguna manera, mi cabeza está retumbando, aunque, maldita sea. Parece que la niebla se está despejando, determinando que habían alcanzado el mínimo necesario para que su misión fuera considerada un éxito. Albert emitió nuevas órdenes. Hombres, una vez que hayan soltado su carga, retírense a toda velocidad. No se preocupen por la formación. Manténganse separados para que no nos golpee el cañón de aire. Retírense al Iryu por ahora. Copiado. La unidad de caballería de Wyvern se dispersó, dirigiéndose al portaaviones. Albert esperó hasta que pudo ver a Oyamizuchi a través de las llamas, y luego hizo lo mismo. ¿Cree que esas explosiones causaron algún daño? Ruby le preguntó telepáticamente mientras se retiraban, pero Albert sacudió la cabeza. Parece que la cáscara de su espalda, y el caparazón que cubre sus tentáculos, es increíblemente duro. Dudo que una explosión de pólvora pueda hacerle algo. Nuestra misión era solo para limpiar la niebla de todos modos. ¡Qué monstruo! Viniendo de un dragón como tú, eso significa algo. Empiezo a ver lo que significa la palabra kaiju que Soma estaba usando. Pero no vamos a perder, maldita sea. Albert dijo con un brillo agudo en su ojo, sosteniendo sus dos lanzas en la lista. Estamos retrocediendo ahora, pero juro que lo conseguiremos la próxima vez. Mientras tanto, en el buque insignia de la flota de la Unión de Archipiélago, el rey dragón de 9 cabezas Shana, vio arder la isla Ikatsuru con los brazos cruzados. La forma de Oyamizuchi había surgido del humo ascendente, era tan gigantesco que podía ver todos los detalles incluso a esta distancia. Finalmente te muestras, pensó. Uno de sus subordinados vino a entregar un informe. El equipo de caballería del reino de Wyvern ha logrado despejar la niebla, dijo. Sin embargo, parece que un ataque desconocido ha hecho caer a varios de ellos de sus monturas, los que cayeron lentamente. El reino tiene un equipo extraño. Shana sonaba impresionada, pero inmediatamente ordenó, envíen una lancha rápida. Que rescaten de inmediato a los que cayeron al agua. No durarán mucho en el mar de invierno. Salva a tantos de nuestros camaradas como puedas. Sí, señor. Mientras el hombre corría para cumplir sus órdenes, otro subordinado corría como para tomar su lugar, informando. La flota del reino envía un mensaje, pasando a la segunda fase de la operación. Bien, ahora pasaremos a la etapa 2. Detengan a Oyamizuchi cuando intente escapar de la isla. Envía un mensaje a todos los barcos. Suelten todos los barcos de fuegos que queden en Oyamizuchi. Sí, señor. Al mando de Shana, los barcos de fuego que se habían conservado durante la batalla entre las flotas de ambas naciones fueron enviados hacia Oyamizuchi. Los barcos de fuego eran un arma que solo necesitaba una pequeña tripulación para controlar, y una vez que se fijaba su curso, las corrientes podían hacer el resto, así que los hombres podían abandonar el barco, reconociendo a las dos flotas que rodeaban la isla como enemigas. Oyamizuchi comenzó a dirigirse al mar para defenderse.
El momento funcionó de tal manera que un gran número de barcos de fuego se precipitaron a los bajíos que eran la entrada y la salida del... Estaba tratando de salir, chasquido. Crack, crack. Los tentáculos aplastaron varios de los barcos que entraban, pero había más de lo que sus 8 patas podían esperar para hundirse. Pronto hubo una pila de barcos de fuego acumulados desde la base del cuello de Oyamizuchi hasta su pecho. Fue entonces cuando los barcos de fuegos, equipados con el mismo tipo de mecha que los barriles de explosivos, explotaron. ¡Boom! Hubo una explosión aún más grande que la última, y la cabeza de Oyamizuchi fue golpeada hacia atrás. Los barcos de fuegos tenían una mayor cantidad de explosivos que los barriles, y la explosión golpeó el frente expuesto de la criatura. Esta vez no iba a salir indemne. Está funcionando. Está funcionando. No puedo creer que los Oyamizuchi estén heridos. Sufre nuestra ira. Esto es por todos nuestros amigos que devoraste. El increíble espectáculo hizo rugir a los soldados de la flota de la Unión del Archipiélago. Los subordinados cerca de Shanna también estaban extasiados. Su Majestad, cree que esto podría funcionar. Si esto fuera suficiente para detenerlo, no tendríamos que haber acudido al reino en busca de ayuda, La cara de Oyamizuchi emergió de la explosión, y rugió tan fuerte que el aire tembló, como si les advirtiera que la batalla acababa de empezar. Cuando el rostro de Oyamizuchi emergió de las llamas, yo estaba junto a mis esposas y a Excel mirando desde el puente del Albert II. Ya había pensado esto cuando lo vi en la niebla, pero esa maldita cosa era enorme, tiene una presencia abrumadora, como la que yo esperaría de un kaiju. Excel, que estaba a mi lado, dijo, mi señor, ahora comenzaremos la tercera etapa de la operación. ¿Han sido rescatados los hombres que cayeron al mar?, pregunté, volviendo a mis sentidos, y Excel asintió. Estamos enviando naves de rescate. La Unión del Archipiélago también ha enviado sus barcos más rápidos, así que podemos contar con ellos para manejarlo. Nuestra flota ahora avanzará y estrechará el cerco. ¿Es eso aceptable? Lo entiendo, empiecen. Entendido. Levantando la voz, Excel ordenó, este es un mensaje para todas las naves. Cerca de una distancia fija, luego gira en secuencia. La flota del reino comenzó a moverse para seguir sus instrucciones. Se separaron en un arco para sellar la entrada, y una vez en posición, giraron sus flancos hacia Oyamizuchi. Lo hicieron para concentrar la potencia de fuego de la flota. Una vez que llegaron los informes de que la flota había alcanzado la distancia fija, Excel dio la siguiente orden: todos los barcos, abran fuego. Recibido. Cañón principal, abran fuego. Juna, que estaba sirviendo como el primer oficial, gritó en el tubo de voz, y entonces hubo una explosión que pude sentir resonando en mi estómago. El Albert II había comenzado a disparar. Este fue el comienzo de un bombardeo de toda la flota del reino. Los proyectiles que estaban usando no eran del tipo explosivo, sino del tipo que perforaba las armaduras y que se usaban para atravesar paredes en batallas de asedio. El análisis de Icha había sugerido que el caparazón de Oyamizuchi no se vería afectado por simples explosiones de pólvora. Debido a que no hubo explosión en el impacto, solo pude oír el sonido de los cañones disparando, pero Oyamizuchi estaba sin duda siendo golpeado con enormes masas de metal. El kaiju aulló, lo que demostró que estaba funcionando. Todos los barcos, sigan disparando, y no se detengan, mi señor. El objetivo de ese proyectil era su espalda, ¿verdad? Excel me lo consultó después de dirigir a la flota para que continuara el bombardeo. Asentí con la cabeza. Esa cáscara en su espalda es la parte más dura de Oyamizuchi, pero esperamos que eso signifique que los órganos vitales necesarios para mantenerla viva están ahí dentro. No importa cuánto dañemos los tentáculos, existe el riesgo de que vuelvan a crecer como la cola de un lagarto, así que Ichia dijo que deberíamos priorizar la destrucción del caparazón. Eso tiene sentido. ¿Realmente has encontrado un buen recluta? Sí, puedes decir eso de nuevo. Entonces Aisa levantó su voz, mi señor. Oyamizuchi parece estar haciendo algo. Echando un vistazo, noté que los tentáculos de Oyamizuchi se retorcían. Momentos después, algo vino volando hacia nosotros a una velocidad increíble. ¿Es un árbol? No, quizás una roca. Había varios árboles y rocas que venían hacia nosotros,
Parecía que Oyamizuchi cogía cualquier cosa que pudiera tener un tentáculo y la lanzaba hacia nosotros. ¿Podemos evadirlos?, preguntó Excel. No. Tenemos que rezar para que no nos golpee, llegó la respuesta de pánico del timonel. Esplas. Esplas. Probablemente no estaba apuntando con cuidado. La gran mayoría de los árboles y rocas se quedaron cortos de nuestros barcos, o se fueron en la dirección completamente equivocada. Sin embargo, tal vez porque la flota estaba dispuesta a bloquear la entrada, algunos de ellos golpearon la cubierta, y hubo humo que se elevó de varios de los barcos. Lanzar cualquier cosa que llegara a mano era común para los kaiju de la era de la Showa, pero parecía estúpido, y parecía ineficaz. Sin embargo, ahora que estaba en el extremo receptor, estaba descubriendo lo horrible que era. Hay mucha masa pura siendo lanzada hacia nosotros a velocidades increíbles. Después de todo, incluso Excel, tan impresionante como era, puso una mueca de asombro ante este asalto. Mi señor, se moverá a una de las naves de la retaguardia. No creo que tengamos tiempo para eso. Aisa, sal a la cubierta y corta todo lo que parezca que va a golpear este barco para mí. Sí, mi señor. Entendido. Aisa salió corriendo a cubierta llevando su gran espada. La magia del viento se debilitó en el mar, así que estaba un poco preocupado sabiendo que Aisa no podría usar su viento sónico con su poder habitual. Aún así, no podíamos dejar de atacar para que yo pudiera evacuar. Ahora era el momento de ser agresivo. Tenemos que disparar hasta que las armas se derritan, o eso pensaba, pero... Informando. Es sobre Oyamizuchi, gritó uno de los marines. ¿Qué pasa ahora? Excel exigió. Ha girado la boca hacia nuestra flota y se ha abierto de par en par, respondió el marine. Miré, y Oyamizuchi había extendido su cabeza hacia la flota, con las fauces abiertas. Sentí un sudor frío goteando por mi espalda. Si esta era una de esas películas de kaiju que vi en el mundo del que vengo, sería la señal de que se avecinaba un ataque increíble. No te acobardes. El análisis de Ichia dijo que no debería ser capaz de usar ataques de fuego. El ataque que hizo volar a algunos de los jinetes de Wyvern se acercaba. Desde el nivel del mar, parecía una repentina ráfaga de viento, pero mientras que la caballería de Wyvern se veía fácilmente afectada por las ráfagas, iba a ser capaz de golpear los barcos de guerra de hierro con un ataque de viento. Aquí viene Wing. No fue el viento lo que Oyamizuchi nos arrojó. Fue una gruesa columna de agua acompañada de un sonido parecido al de un motor de reacción disparando. Probablemente había tomado agua de mar, la había comprimido y luego la había escupido. Un disparo de agua, como algo disparado por una gigantesca hidrolimpiadora, golpeó a la flota de lado. El masivo Albert II se estrelló. Instintivamente me agarré a la barandilla y puse mi mano alrededor de la cintura de Juna para apoyarla mientras perdía el equilibrio. ¿Estás bien, Juna? Gracias, me descuidé. Desearía que me hubieras apoyado también. Cuida de tu suegra, ¿quieres? Dijo Excel, que se había caído de espaldas. No tuve tiempo de recordarle que en realidad era mi abuela política. Mirando alrededor del puente, había otros marines que se habían caído o habían hecho caer de sus sillas. Si este barco fuera de madera, habría sido destruido por las astillas. Había pensado en él como una lavadora a presión, pero con este tamaño y potencia, funcionaba como un ataque a distancia. Dame un informe de la situación. Excel gritó en el tubo de voz. Nuestra nave y el portaaviones Sirjo está intacto. Sin embargo, un número de cruceros fueron derribados por ese ataque. Es solo cuestión de tiempo antes de que se hundan, llegó la respuesta del vigía. Su voz se llenó de urgencia. Había habido mucha fuerza detrás de ese chorro de agua. El rocío que había levantado seguía lloviendo sobre nosotros como una borrasca. Si hubiera recibido un golpe directo, incluso este barco de hierro podría haberse volcado. Me decidí y le dije a Excel, voy a salir con Aden a rescatarlos. Mi señor, eso es demasiado peligroso ya que Aden puede nadar por el cielo y el mar. Tal vez pueda volver a poner esos barcos en posición vertical con fuerza bruta. Los barcos volcados podrían haber perdido toda utilidad en la operación, pero si se volvieran a poner en pie, no tendríamos que preocuparnos de que se hundieran. Incluso si no pudieran ser completamente volcados, incluso un poco de ayuda debería hacer más fácil escapar de ellos. Volviendo a Aden, le pregunté, ¿puedes hacerlo? Parecen pesados.
Pero supongo que tendré que hacerlo. No. Naden giró sus brazos mientras hablaba, parecía más que lista para intentarlo. Solo me necesitan aquí cuando hay decisiones políticas que tomar. Si solo soy una figura, déjame salir y ayudar a la gente. Naden estará conmigo, así que estaré a salvo aunque me caiga al mar. Excel pareció pensarlo por un momento, pero inmediatamente tomó una decisión. Te pones en peligro, pero ya estás en peligro aquí. Estamos cortos de rescatadores, también, así que, por favor, ayúdalos. ¿Entendido bien? Una vez que terminemos con el rescate, Naden y yo nos elevaremos al cielo. Juna, dejaré que tú decidas cómo manejar eso. Vigila la situación, y despliégala si es necesario. Cuando dije inclinó su cabeza hacia mí. Entendido. Por favor, ten cuidado, tú también, Juna. Salté del puente y me zambullí en el mar con Naden en su forma Ryū, capitán. Un Ryū negro que se presume que es la reina Naden ha despegado del Albert II. Tenemos un mensaje de la duquesa Walter. Su majestad se dirige a rescatar los barcos volcados. Es tan malo que incluso necesitamos que el rey salga a ayudar. Castor se susurró a sí mismo sin querer. Segundos después, otro subordinado vino y habló, informando. Parece que hay actividad de la flota de la Unión del Archipiélago. Esto tomó a Castor por sorpresa y miró hacia el este. ¿Qué ha pasado? Están navegando información mientras pasan a nuestro lado. Están cerrando rápidamente la distancia con Oya Mitsuchi, y parecen estar intentando un combate a corta distancia. ¿Qué? Eso es antes de lo planeado. No es así. La operación había pedido a la flota del reino que bombardeara Oya Mitsuchi hasta que el caparazón que lo cubría fuera completamente destruido. Entonces, una vez que el enemigo fuera despojado de sus defensas, la flota de la Unión del Archipiélago, con su capacidad superior para el combate cuerpo a cuerpo, atacaría y acabaría rápidamente con él. Sin embargo, el caparazón de Oya Mitsuchi no había sido pulverizado todavía. Era demasiado pronto para que actuaran. Esto es probable porque vieron el ataque del chorro de agua. A diferencia de nuestras naves de guerra, la mayoría de las suyas están hechas de madera. Si ese chorro de agua los golpeara, no durarían ni un segundo. Porque sus naves están ligeramente blindadas, especializadas para la movilidad. Sí, las armas de pólvora de ese país también tienen un corto alcance, por lo que no tiene ninguna posibilidad en un tiroteo de largo alcance. Quizás quieran entrar antes de que haya un segundo disparo. Si se acercan, aunque los barcos estén destruidos, pueden bajar a tierra para luchar. Castor rechinó los dientes mientras escuchaba el análisis de su subordinado. Aceptó que sus barcos se hundieran como algo inevitable. Puedo ver cuán determinado es el rey dragón de 9 cabezas. Castor corrigió su postura y ordenó, envía este mensaje a la duquesa Walter, solicito que apoye a la flota de la Unión del Archipiélago. Sí, señor, vamos a enviar el equipo de caballería de Wyvern de nuevo. Esta vez, su misión es distraer y confundir a Oya Mitsuchi. Vuela alrededor y atácalo. No le den tiempo para atacar a la flota de la Unión del Archipiélago. Sí, señor. Las órdenes de Castor fueron transmitidas a Albert y a los jinetes de Wyvern, que estaban de pie en el aire sobre el Ryū, usando espejos para reflejar la luz. Esa fue la señal para otro ataque. Mientras tanto, el comandante más feroz de todo el archipiélago de los dragones de 9 cabezas, Shima Katsunaga, estaba a bordo del barco líder de la flota de la Unión del Archipiélago. Mientras estaba de pie en la proa, mirando a Oya Mitsuchi, uno de sus asociados cercanos preguntó, ¿no nos dirigimos demasiado pronto? Me dijeron justo antes de salir, pero no se suponía que debíamos acercarnos a Oya Mitsuchi después de que su caparazón fuera destruido. El enemigo también tiene ataques de largo alcance, así que no nos queda otra opción. Debes haber visto el chorro de agua que escupió voltear los barcos del reino, ¿verdad? Shima dijo con voz ronca, con sus gruesos y fornidos brazos cruzados delante de él. Ese ataque reduciría nuestras naves a astillas. Debe ser por eso que el rey dragón de 9 cabezas intenta acercarse mientras la criatura aún está distraída por el bombardeo del reino, mientras que nuestras naves tienen una movilidad superior, carecen de potencia de fuego y alcance. Entiendo, pero ¿qué importa? Si dejamos que el bombardeo del reino haga todo el trabajo, eso sería una mancha negra en nuestra reputación como Mononofu del mar.
Después de todo lo que esa bestia nos ha hecho pasar, tenemos que arreglar las cosas con ella nosotros mismos. Si no lo hacemos, las almas de los camaradas que se ha comido nunca podrán seguir adelante. Sí, señor, estoy completamente de acuerdo. Shima desenvainó el odachi del dragón de 9 cabezas que colgaba de su cadera. El rey del dragón de 9 cabezas se ha tomado por un tonto, pero aún así, ¿qué fiesta me ha presentado? Una oportunidad de enfrentar al odiado Oya Mitsuchi de frente. Hombres, encuentren su coraje y acepten el desafío. Esta batalla será contada por las generaciones venideras. Shima levantó su odachi en el aire, sí, y los hombres vitorearon en respuesta, y pisotearon la cubierta. Voces y ruidos similares se podían escuchar en todos los barcos que les rodeaban. Cada barco debe haber estado tratando de levantar su moral y despertar el coraje para luchar contra el gigantesco enemigo que tienen delante. Shima empujó su odachi hacia adelante y ordenó, escuchen. Cuando nos acerquemos a la bestia, nos ocuparemos primero de esos tentáculos entrometidos. Apunten al lugar donde se encuentran con el torso. Allí es donde son más suaves y su movimiento es más lento. Pasar por encima de los ataques de la bestia y acercarse, y luego enfocar sus ataques allí sí en medio de los ruidosos vítores de la tripulación. El socio de antes se paró junto a Shima. Mi señor, ese método de lucha contra Oya Mitsuchi también se basa en la información del reino. Creo que sí, dicen que tienen al mayor experto en el estudio de la monsterología. Después de todo, después de ver ese gran barco del tamaño de una isla lleno de wyverns, el reino parece tan lejos de nuestra comprensión. Me alegro de verdad de que no tuviéramos que luchar contra ellos aquí. El hombre habló con una mezcla de admiración y asombro, pero Shima respondió con una sonrisa irónica, bueno, ahora son un aliado fiable. Así que dejaremos ese asunto en paz. Debemos concentrarnos primero en el enemigo que tenemos delante. Sí, señor, pero sus tentáculos se mueven tan libremente, no será fácil acercarse. Aún así debemos, no importa cuántos barcos se hundan en el proceso. En ese momento, otro vigía informó, señor. La flota del reino ha cesado su bombardeo. Los wyverns están volando en esta dirección otra vez. También mirando hacia afuera, pudieron ver al equipo de caballería de los wyverns volando sobre la flota de la Unión del Archipiélago hacia Oya Mitsuchi. Esta vez, no parecían llevar barriles de explosivos, estaban liderados por un dragón rojo, mucho más grande que cualquier wyvern. El equipo de wyverns cerró la distancia para llegar a Oya Mitsuchi en poco tiempo, y rodeó a la bestia mientras quemaba sus tentáculos con ataques de fuego. El caparazón de la criatura parecía prevenir cualquier daño significativo, pero Oya Mitsuchi movió sus tentáculos en irritación, como una vaca tratando de aplastar una mosca con su cola. Algunos de los jinetes de wyvern fueron derribados, pero los otros continuaron evadiendo los tentáculos y atacando. Al ver esto, Shima se dio cuenta, parece que la flota del reino está apoyando nuestro ataque. El equipo de caballería wyvern del reino estaba llamando la atención de Oya Mitsuchi para que la flota de la Unión del Archipiélago pudiera acercarse. ¡Qué confiable! Tendremos que igualar su espíritu. Sí, señor. La flota de la Unión del Archipiélago comenzó a acercarse a Oya Mitsuchi. Solo una vez que se acercaron tanto, recordaron lo enorme que era la bestia. Parecía empequeñecido a su lado, pero Shima levantó su odachi en alto y dio órdenes. Todos, abran fuego. Disparen los cañones de los perros leones, y golpéenlo con todo lo que tenemos. Fuego, fuego, fuego. Los barcos que se acercaban comenzaron a descargar en Oya Mitsuchi uno tras otro. Los cañones a lo largo de sus costados arrojaban fuego, y los cañones perro león montados en sus cubiertas seguían disparando trozos de plomo del tamaño de un puño en el punto sensible donde los tentáculos estaban conectados al cuerpo. Fue entonces cuando Oya Mitsuchi finalmente se dio cuenta de que no era solo un wyvern a su alrededor, y bajó un tentáculo para partir un gran barco por la mitad. Las olas y el rocío del mar que se produjo en ese ataque hicieron que el barco Shima y sus hombres a bordo se tambalearan. No vacilen. Envía los barcos de ariete con eso. Unos 8 barcos de tamaño medio con arcos puntiagudos se precipitaron hacia adelante. Estos barcos se especializaron en clavar sus arcos puntiagudos en el enemigo. Remolcados por doldones con cuernos,
Los barcos de rampa se precipitaron rápidamente hacia las raíces de los tentáculos de Oyamizuchi. Una vez que se pusieron al día, los soldones con cuernos fueron liberados para escapar, dejando solo a los barcos para que choquen con el enemigo. La parte inferior de los tentáculos de Oyamizuchi era similar a la de un pulpo, y los barcos de ariete cortaban profundamente sus raíces. En términos humanos, sería como si alguien le clavara un lápiz en el hombro. No iba a ser letal. Pero si había suficientes, iba a doler como el infierno. Oyamizuchi rugió, agitando sus tentáculos. Los apéndices desbocados rozaron la nave en la que estaba Shima, rompiendo su mástil. A pesar de esto, Shima y sus hombres siguieron presionando el ataque. No eran solo armas de pólvora, hubo algunos que dispararon arcos, otros con magia de onda, y cuando los tentáculos se acercaron lo suficiente, incluso usaron lanzas y katanas. De todos modos, el asalto total continuó. La escena parecía un enjambre de hormigas aferrándose a la cola de una vaca, con la esperanza de derrotarla. Pero de la misma manera que las hormigas soldado pueden despojar a las criaturas más grandes de nada más que huesos, eventualmente, uno de los tentáculos cayó sin fuerzas y dejó de moverse. Sin embargo, los soldados no tuvieron tiempo para estar jubilosos, simplemente habían neutralizado a uno de los 8, mirando a los 7 restantes, se tragaron. Hasta el mismo feroz Shima estaba exhausto y comenzaba a preocuparse un poco. Este absoluto pedazo de mierda. Es un auténtico monstruo. Estoy empezando a odiar esto. De repente, escucharon un sonido de la flota del reino. Tomamos nuestro barco en la madre mar, a las olas ricas en peces y vida. Era la voz de una mujer, cantando una canción de pesca del archipiélago del dragón de 9 cabezas. Bajo el ojo de las aves marinas hay un tesoro. Si somos demasiado lentos, el gran pez atacará. Tiren las redes. Tiren, tiren, que el puerto escuche nuestra canción de triunfo. Mientras escuchaba esa hermosa y poderosa voz, Shima volvió a mirar a Oyamizuchi. Nunca encontraría un blanco más grande que este. Encontrar una captura tan grande debería haber sido una alegría sin igual para un hombre de mar. El fuego volvió a los ojos de los hombres exhaustos. ¿Qué hombre del mar dudaría ante una captura tan grande? Vamos, hombres. Volvamos a la pesca. Sí, y por orden de Shima, los hombres se reunieron para desafiar a Oyamizuchi una vez más. Tiren, que el puerto escuche nuestra canción de triunfo. En la cubierta del Albert II, la Lorelei de orejas de gato, Nanna, cantaba la canción de pesca del archipiélago de los dragones de 9 cabezas, su tierra natal, frente a una joya de emisión. No podría haber habido una mejor elección para cantar esta canción que elevaría tanto la moral como el poder mágico de la flota de la Unión del Archipiélago. La familia de Nanna se había trasladado a una aldea de pescadores del reino hacía 8 años y había fijado su residencia allí, por lo que llevaba cantando esta canción para los hombres del mar desde que era una niña. Hace 8 años sería antes de que comenzara el alboroto de Oyamizuchi. Por lo que había llegado al reino antes de que las capturas de pescado en el archipiélago fueran tan escasas. Como siempre se habían producido muchos conflictos a pequeña escala entre las islas. Probablemente su familia fue expulsada durante uno de ellos, aunque probablemente era demasiado joven para recordarlo. Para Nanna, el archipiélago del dragón de 9 cabezas no era más que un lugar en el que aparentemente había nacido, y no tenía ningún sentimiento fuerte a favor o en contra. Estaba aquí porque sentía que era justo que devolviera el favor al rey Souma y a la reina Juna, que tanto habían hecho por ella y, además, le gustaba cantar la canción de todos modos. Al escuchar su voz inocente, libre de cualquier tipo de oscuridad, Excel, que estaba levantando una bola de agua en el aire para difundir la voz de Nanna, dejó escapar un suspiro. Es la juventud la que le permite ver su tierra natal sin ponerse sentimental por ella, habiendo llegado ella misma al reino desde el archipiélago del dragón de 9 cabezas, aunque varios siglos antes. Los sentimientos de Excel al respecto eran complicados. Este era un país que había expulsado a la raza de las serpientes marinas, y no podía evitar pensar en ello mientras luchaba junto a ellas. Juna, al escucharla, se encogió de hombros. Siempre tratas de actuar de forma juvenil. No es así, a pesar de tu edad.
¿Cuándo has aprendido a hablar así? Excel la miró con reproche. Soy la primera reina secundaria de su majestad. Después de todo, fue la respuesta indiferente de Juna. Cuando Nanna terminó su canción, Juna tomó el siguiente turno, y luego Nanna de nuevo. Excel sonrió con ironía, secándose el sudor de la frente. Dios mío, te cuesta mucho hacer magia así en el mar, ¿sabes? Lo siento, pero por favor, continúa, estamos en el punto más vital de la operación. Lo sé, respondió ella, volviendo a concentrarse. De repente, Aisa se acercó corriendo desde la proa del barco. Oyamizuchi está en movimiento. Parece que se dirige hacia adelante. Ahora que lo mencionaba, el cuerpo de Oyamizuchi parecía un poco más grande que antes. Debía estar avanzando lentamente hacia la flota del reino, que estaba concentrada en la salida de la isla. Eso no es bueno. Está tratando de huir hacia el mar, dijo Excel con desprecio. El Oyamizuchi no parecía muy inteligente, pero debía de haberse dado cuenta de que luchar en tierra no le beneficiaba, o bien su instinto de supervivencia había entrado en acción. Si se sumergía bajo el agua, las opciones de ataque desde la superficie eran limitadas, y Oyamizuchi sería libre de atacar o huir a su antojo. Había que evitarlo a toda costa. Envíen un mensaje a todas las naves. Empiecen a acortar la distancia y tensen la red. Detengan el avance de Oyamizuchi. Dispongan de fuego en el camino de Oyamizuchi, también. Eso es solo para intimidar, no es necesario golpear. Hagas lo que hagas, no golpeen a los barcos de la Unión del Archipiélago que están luchando. Sí, señora. Uno de los marines salió corriendo a transmitir las órdenes de Excel. Juna se apresuró al lado de Excel y dijo, abuela, enviemos eso, debería ralentizarlo. El ceño de Excel se frunció. ¿Con eso, te refieres a esa nave? ¿No tendría que hacer su majestad esa llamada? Mientras Excel pensaba en ello, Juna se acercó, llevando una mano a su propio pecho. Cuando su majestad se fue con Aden, me dejó la responsabilidad de eso a mí. Dijo que, si yo decidía que había que desplegarlo, podía hacerlo. De repente, Excel pareció recordar ese intercambio y asintió con la cabeza. Cierto, lo hizo, ¿no? Pero, ¿será su majestad capaz de coordinarse con ella adecuadamente? Si enviamos la nave, estoy seguro de que se dará cuenta. Creo que podemos confiar en él para manejar el resto. ¿De acuerdo? Excel asintió con firmeza, sonriendo a Juna. Su majestad te ha confiado la nave, da tú la orden. De acuerdo. Juna extendió su brazo hacia adelante y ordenó. Envíen un mensaje a todas las naves. La nave de transporte Rei Souma comenzará a avanzar hacia Oyamizuchi. Por favor, digan a todas las demás naves que se abran paso. Mientras tanto, en ese mismo momento, Souma y Naden se afanaban en poner en pie los barcos volcados. Naden rodeó los que se estaban hundiendo, como en una escena de una vieja película de Kaiju, aunque, 2 vueltas era todo lo que podía conseguir con su longitud, dejando escapar un psíquico mientras los obligaba a volver a la posición correcta. Mientras las naves chorreaban agua por todas partes, los marines que no habían logrado escapar salieron arrastrándose. Era difícil saber si todos estaban bien. Pero Naden se sentía aliviada al ver que había podido ser de alguna ayuda. Al salir del agua una vez más, Naden oyó un chisporroteo a su espalda. Se apresuró a girar la cabeza para mirar. ¿Estás bien, Souma? De alguna manera, él había estado montado en su espalda mientras ella trabajaba tanto por encima como por debajo del agua para rescatar los barcos. Su pacto con ella como caballero dragón le protegía del frío del mar invernal, y no se arrojaría de su espalda, pero seguía sin poder respirar bajo el agua. Eso tampoco cambiaba el hecho de que el agua que le llegaba a la boca era desagradablemente salada. En momentos como este, desearía tener branquias como la princesa Shavon. Siento hacerte pasar por eso. Pero no creo que desear cosas que nunca tendrás vaya a servir de nada, respondió ella, levantando la cabeza para mirar a su alrededor, aunque, creo que ya tengo todas las naves volteadas. Ve grande. Bueno, de todos modos, mientras los barcos estén flotando, debería ser más fácil para la gente escapar, y rescatar a los que cayeron al mar, también. Pero ¿qué pasa si la sección del barco en la que están atrapados se llena de agua y no pueden salir? Esto es todo lo que podemos hacer desde fuera. Tenemos que confiar en ellos para que se encarguen del resto, dijo Souma, mirando hacia abajo.
Los marinos de la cubierta de los barcos que se habían puesto en pie gritaban palabras de agradecimiento y agitaban sus sombreros. Los dos se sintieron aliviados al pensar que al menos habían podido salvar un pequeño número de vidas. Naden preguntó a Souma, ¿y ahora qué? ¿Quieres volver al Albert II? Sí, creo que. Una imagen pasó por la mente de Souma. ¿Qué pasa? Preguntó Naden, inclinando la cabeza hacia un lado. Souma cerró los ojos y se tapó los dos oídos con las manos, tratando de concentrar su mente. Intentaba hacerse una idea de la situación usando la conciencia que le quedaba dentro de esa cosa que usaba poltergeists vivientes. Después de algún tiempo, Souma abrió lentamente los ojos. Realmente se está moviendo. Juna movió la nave de transporte. ¿Significa eso que Oyamisuchi está en movimiento? ¿En movimiento? Ah. Oyamisuchi se está moviendo. Puede que esté tratando de escapar de la isla, gritó Naden, tras divisarlo en la distancia. Souma chasqueó la lengua con disgusto. Está tratando de escapar al mar, como si lo fuéramos a dejar escapar. Souma ajustó su postura sentada a la espalda de Naden. Naden, llévame al espacio aéreo sobre Oyamisuchi. Entendido. Souma y Naden bailaron juntos hacia el cielo. El equipo de caballería Wyvern del reino y la flota de la Unión del Archipiélago seguían luchando intensamente en los alrededores de Oyamisuchi, donde se dirigían Souma y Naden. Por su parte, Oyamisuchi utilizaba sus tentáculos para abatir a los jinetes Wyvern o envolver y romper los buques de guerra. Cada golpe dejaba escapar un silbido bajo. Y en ese mismo momento, otro jinete Wyvern estaba a punto de ser abatido. A punto de ser golpeado con la fuerza de un camión. El jinete del Wyvern presintió su próxima muerte, soltando las riendas y cubriendo su cabeza. Hubo un fuerte sonido de bofetada, pero por alguna razón, el impacto previsto no había llegado. Abriendo vacilante los ojos, el jinete de Wyvern vio que un dragón rojo se interponía entre él y Oyamisuchi, bloqueando el tentáculo. Desde la espalda del dragón, Albert gritó al aturdido jinete Wyvern, aprovecha esta oportunidad para recuperarte, capitán. Gracias. Una vez que vio que el hombre se había recompuesto y retirado, Albert preguntó, Ruby, ¿estás bien? No es para tanto, respondió Ruby, apretando el tentáculo con sus dos patas delanteras, y lanzando un mordisco por si acaso. Uno de estos tentáculos es del tamaño de Naden. Después de todas las veces que he luchado con ella, un golpe así no es nada para mí. Suenas confiado, pero no seas imprudente. Solo hay uno de la señorita Naden, pero hay más tentáculos. ¿De dónde salió ese? Oh, eso lo sé muy bien. Ruby soltó el tentáculo que había agarrado mientras otro se les acercaba por detrás. Justo después de hacerlo, el nuevo tentáculo se estrelló contra el lugar que ella había estado sosteniendo. El sonido de dos caparazones golpeando el uno al otro fue increíble. Fue un impacto lo suficientemente fuerte como para que parte de él se desprendiera. Así que, si Ruby hubiera quedado atrapada entre ellos, bien podría haberse roto algún hueso. En cuanto a Albert, habría sido aplastado como un panqueque. Un sudor frío recorrió la espalda de ambos. Maldita sea. Esos tentáculos son demasiado molestos, se quejó Albert, pero si no hacemos algo con ellos, esa cosa va a seguir huyendo incluso ahora. Oyamisuchi se deslizaba sobre sus tentáculos, se movía lentamente para su gigantesco tamaño, pero seguía avanzando con paso firme hacia las profundidades del mar. La flota del reino estaba lanzando fuego de contención a lo largo de su camino, pero no parecía ser muy eficaz. A este ritmo, Oyamisuchi iba a escapar. Albert se golpeó el muslo. Maldita sea todo. No hay alguna forma de detenerlo. Hal. Mira eso. Albert levantó la vista en respuesta, y vio una nave, más grande que las otras, acercándose a Oyamisuchi. Esa es, la nave de transporte clase Souma. No me digas que están planeando embestirla. Ciertamente es lo suficientemente grande como para tener un impacto, pero dudo que lo frene mucho. ¿Supones que realmente tirarían una nave nueva solo para eso? ¿Qué transporta esa cosa? De todos modos, pensé que sería una unidad del ejército para luchar en la isla, o suministros, pero tal vez no lo sea. Explosivos, quizás, como los barcos de fuego que usaba la Unión del Archipiélago. No, la pólvora tiene el poder de volar un barril o un barco de madera, pero no un barco de hierro.
Lo único que haría es provocar un incendio a bordo. Mientras hablaban de ello, el rey Sooma se detuvo a unos cientos de metros delante de Oya Mitsuchi, y entonces una escotilla de la cubierta se abrió lentamente. Una vez terminada, algo saltó y aterrizó en el mar con un gran chapoteo. Todos se detuvieron por un momento, sin saber qué acababa de ocurrir, cuando Albert, Ruby, el equipo de caballería Wyvern y los soldados de la flota de la Unión del Archipiélago se volvieron en dirección al chapoteo. Un enorme objeto se elevó del mar, esparciendo agua por todas partes. ¿Qué demonios es eso? Otro monstruo. Nadie nos dijo que habría algo así. Los soldados de la flota de la Unión del Archipiélago entraron en pánico ante la aparición de un segundo monstruo. Los soldados del reino, por su parte, miraban incrédulos, incapaces de aceptar la realidad de lo que estaban presenciando. El enorme objeto se interpuso en el camino de Oya Mitsuchi, con una superficie que brillaba de color plateado bajo el sol. Tenía la silueta de un dragón, la criatura más poderosa de la tierra. Aunque su cuerpo estaba enteramente hecho de maquinaria, Mechadra gritó incrédulo. Albert, el primero en volver en sí, era el enorme dragón mecánico compañero de Sylvan que apareció en el programa de difusión del reino, Overman Sylvan. Levantándose sobre sus patas traseras, Mechadra soltó un rugido y luego corrió hacia Oya Mitsuchi, levantando olas tras de sí. Tenemos apariencia y voz, así que Dios sí da manos llenas. Me alegra que les haya gustado. Muchas gracias por escuchar.